Amigos, amigas, nuevamente con ustedes en su programa de Canal 37 Extra Plus, Espíritu y Materia, con temas importantes para nuestra vida, para la sociedad, para nuestro conocimiento y que nos alegren un momento, el rato, dijéramos, que estemos contentos de este programa. Soy Francisco Picado, director de la Clínica de Terapias Naturales y Spa. Estoy situado para que nos visiten de donde fue el Cine Rex, 75 varas al lago, mano derecha, o de los semáforos del Colonial, 2 cuadras y 15 varas al sur. Allí diariamente los atendemos para ofrecerles la consulta natural, consulta también oriental con acupuntura, con moxa, con ventosas, también masajes de diferente tipo. Solo nos llaman para agendar su cita y con mucho gusto los atendemos. También tenemos productos en nuestra tienda para que los observe, además de que si llevan su receta los podemos atender. Siempre señalo que ofrecemos cursos todo el año. Ya ahora en noviembre estamos terminando. Ya el último solo nos queda acupuntura, que es de 6 meses, que terminamos a mediados de diciembre. Nuestros próximos cursos van a ser en enero y los vamos a estar anunciando para que ustedes se inscriban. Ya van a ser 25 años de estar dando estos cursos y tenemos, como he dicho, personas de todo Nicaragua y hasta fuera de Nicaragua. Hay también la modalidad por WhatsApp, es decir, usted se inscribe y recibe sus folletos, recibe videos y hay un intercambio entre nuestra clínica y ustedes para poder atenderlos y en 6 meses sacar medicina natural o también acupuntura. Bueno, este es un aviso que siempre hacemos y les agradecemos sus comunicaciones que nos hacen siempre sobre ello. Amigos, hoy vamos a tocar un tema muy alegre. ¿Qué se estarán imaginando? No sé, pero es un tema alegrísimo que a todos nos acompaña en todos nuestros momentos cruciales de la vida y también cuando queremos reposar, cuando tenemos una fiesta, cuando estamos en un acto patriótico o cuando queremos alegrar a alguien. Hoy vamos a hablar de la música nicaragüense. Miren qué tema más bonito, la música nicaragüense. Y la quise poner de una manera general. O sea, hay diferentes tipos, como es obvio, de música nicaragüense. Pero para hablar un poquito, si es posible, de todo, la quise poner así, la música nicaragüense. ¿Por qué nicaragüense? Porque es la que es autóctona o propia nuestra. Aunque todo esto hoy se interactúa, los sones, los tipos de melodías muchas veces están ya y deben estar combinados con otras latitudes, pero nosotros guardamos siempre, y como todo país, su propia idiosincrasia, llamemos así. Miren que quería hacer una reflexión sobre el asunto de la música. En Nicaragua somos conocidos por la poesía. ¿Quién nos va a quitar ese puesto? Nicaragua, a través de Rubén Darío y todos los otros poetas, antes y después, la poesía es nuestro fuerte como conocimiento propio de identidad. También con la poesía está la novelística, la narrativa, todo lo que nosotros querramos poner al lado de la literatura. Hablemos ahora nicaragüense. ¿Qué beneficio nos da para nosotros la poesía? Imagínense, cada quien ha tenido un impacto en su centro, en su corazón, en su mente, en su actitud sobre la poesía. A cada quien le podemos preguntar qué poesía, se enamoraron con la poesía, etcétera. Y eso es cierto, o sea, nos llena, nos inspira, nos sosiega, nos enaltece, nos hace fuertes, nos hace poderosos, según el tipo o género de poesía que nosotros querramos hacer. Sin embargo, sin menoscabar todos los buenos aspectos que he notado de la poesía, si hablamos de la música, mire, allí se dobletea, como dice, las emociones, porque con la música nos entra por los sentidos y nos hace vibrar a través de nuestro cerebro y nuestro corazón, a tal grado que la música nos incita a la danza, al baile, a estar alegres, a movernos, a levantarnos de la silla muchas veces, porque la música tiene, por un lado, la poesía, quizás no en la calidad como es la poesía original, pero tiene un contenido
literario que nos puede impactar, pero la música nos llega a través del cerebro y de los sentidos. Y entonces, cuando un compositor es, como dijéramos, muy bueno, entonces lleva en sus notas lo que se llama musicalmente la armonía. Y la armonía son diferentes ecuaciones, dijéramos, de notas musicales que hacen que algo sea agradable. Pero esa misma armonía hace un movimiento a nivel de nuestro cerebro, de nuestras neuronas, que nos hace tomar acción y nos hace traer recuerdos y nos hace tomar actitudes. Ya sea esa música para reflexionar, ya sea una música para orar, para celebrar, para bailar, para gozar, para divertirse. Entonces la música penetra en nuestro cuerpo y penetra en nuestro cerebro y lo hace vibrante, lo hace alegre, lo hace melancólico, para dedicarle a otras personas también. Entonces la música impacta. ¿Qué sería el mundo sin la música? Había un programa antes que una persona muy reconocida aquí, que se llamó Julio César Sandoval, decía en un su programa, dice Teófilo Gautier que la música es el más horrible de los sonidos, y él añadía, y algunas veces tiene razón, los viejos de antes como yo se pueden acordar de esta frase. Decía Teófilo Gautier, un actor, que la música es el más horrible de los sonidos. Repito, él añadía, y algunas veces tiene razón. Bueno, la realidad es que la música, si no existiera, lo horrible sería estar sin música, me parece a mí. Siempre la música es algo que llevamos en nuestro cerebro. Pero hablando de la música de Nicaragua, Nicaragua es eminentemente musical. Tengo algunas notas que me gustaría compartir. Pues la música nicaragüense se dice, como otras músicas de estos países, que tiene un origen o una influencia indígena, o sea, de nuestros pueblos ancestrales, y también europea, dependiendo de la región. Es decir, los cantares que se hacen después de la colonia, no solo en Nicaragua, hay muchas historias, sobre todo en Paraguay y en otros países, surgieron sones y cantares ya unidos entre la mentalidad europea y la mentalidad indígena del lugar. Pues nosotros también tenemos músicas en ese sentido. Otra cosa que me gustaría comunicarles es cuál es nuestro instrumento autóctono. Ya lo sabemos, la marimba de arco, porque hay otras marimbas, pero la marimba de arco, que dicen que estas marimbas son originarias allá de África, pero aquí nosotros tenemos también marimbas. Y en la música de marimba, ciertamente, si te han educado en ello, porque hoy no se educa mucho en ello, te hace vibrar lo autóctono. Y el otro instrumento, que quizás algunos han oído, o el nombre no sé si lo tienen completo, es el violín de talalate. O sea, un violín, no voy a decir rústico, sino un violín, no como los violines de Suiza, ni los violines de Austria, ni los violines de Alemania, ¿verdad?, súper finos, sino violines que se hacen de una madera que yo no sé en este caso, pero en muchos casos dicen este mueble es de talalate, es decir, que se destroza pronto. Yo no sé en este caso si tiene la misma acepción, pero en todo caso, de talalate quiere decir que es un poco chillón el sonido que agarra, al menos ese concepto tengo yo. Entonces, esos dos instrumentos, sobre todo en el norte, son bien propios, el violín de talalate para esto. Dentro de los géneros musicales que los nicaragüenses tenemos, podemos hablar indudablemente de la música de marimba. Esto de la música de marimba, yo decía antes que nosotros muchas veces lo debemos traer en nuestras raíces desde niños. A mí me encanta la música de marimba y me encanta también la música de marimba de Guatemala, pero es un poco, como dijéramos, hermosa, pero al mismo tiempo muy saturada de marimba. Son varias marimbas y varios marimberos, pero la marimba nicaragüense es sobria, es nítida. Y esa marimba, yo me recuerdo cuando era pequeño, aquí en Managua, vivíamos allá cerca del Parque Candelaria, y pasaba, para los meses de agosto, pasaban marimbas, como pasan ahora en algunos lugares, los marimberos de Masaya con su guitarra, con su bajo, con lo que sea, y mi mamá siempre los contrataba.
no solo a la marimba, sino también a los bailarines, las danzas. Y entonces yo de pequeño, hablemos de 5, 8, 10 años, siempre estaba pendiente de escuchar los hombres que llegaban a tocar marimba. Y yo creo que eso introyectó en mi manera de ver la música, que a mí de repente por eso siento bastante atracción y vibro con la música autóctona nicaragüense de marimba y de las músicas tradicionales. Yo digo esto porque quizá hoy lo vemos como en un evento en el Rubén Darío o en algún lugar, o lo llevamos a Masaya, quizás lo podremos ver si coincidimos con las fechas. Entonces los jóvenes de hoy de repente no tienen mucha cercanía directa con esto, a no ser las fiestas de Santo Domingo, pero todas estas cosas se van diluyendo, me parece a mí, o se van diversificando de otra manera. Pero entonces la marimba es algo que suena en el corazón y en la mente. Por otro lado, otra música folclórica nuestra es la mazurca, y eso y la polca nos lleva al norte, sobre todo Jinotega y todas las Segovias. ¿Por qué? Porque a mediados de 1800, 900 inclusive, después de las guerras mundiales, mejor dicho, vinieron aquí muchos inmigrantes centroeuropeos, sobre todo alemanes, y ellos trajeron ese ritmo que es propio de sus lugares, no exactamente como acá. Entonces eso vino a fusionarse con el interés musical de nuestra gente, y es muy bonito y muy sobrio ver, por ejemplo, las mazurcas en Jinotega, la cadencia que tienen, el baile con su traje nítido en blanco, es muy atractivo. Por otro lado, tenemos la música, el son nica y la música de protesta. El son nica, por supuesto, es propio con nuestros artistas famosos, ¿cómo se llama? Camilo Zapata, que es el padre del son nica, y otros contemporáneos de él que trajeron esto. Igualmente la música que se llama, en otros lados se llama la trova, o sea, que habla de las cosas que están pasando en el momento, y muchas veces revolucionarias, porque aquí hemos tenido revoluciones desde México hasta Argentina, y entonces cada quien en su tiempo le da la elocuencia de narrar o protestar por medio de ellos lo que quiere decir, y así las hemos tenido también aquí en Nicaragua, muy conocido en la década de los 80, la música de protesta o revolucionaria que se llamó, siendo el principal propulsor y creador Carlos Mejía Godoy y su hermano Luis Enrique. Hablando de esto también, tenemos la música que tiene que ver con lo sobrio, con lo grande de la música, por decir así. Yo recuerdo cuando era muchacho, porque a mí siempre me ha gustado el aspecto musical, que aquí en el Parque Central, en el kiosco del Parque Central, todos los domingos a las 7 o 8 de la noche, la orquesta llamada en ese tiempo de la Guardia Nacional, que era como una media sinfónica, una orquesta grande, musical, no militar, tocaba música clásica. Y uno podía oír allá la música clásica y había un maestro de ceremonia que explicaba, estaban como una hora allí y se reunía la gente a oír. Después también, en esos tiempos, antes de los años 80, funcionó en Nicaragua la filarmónica, la orquesta sinfónica o filarmónica, y era una orquesta grande musical que trabajaba, además de los temas de la música nicaragüense, no sé si decir clásica o semiclásica, tocaba toda esta música. Era común ver, por ejemplo, en las procesiones de la Sangre Cristo, en la Semana Santa, en la muerte de un personaje importante, que iba la banda tocando las famosas marchas fúnebres. Y todo eso tiene su encanto, que lo hemos perdido un poco, pero que son cosas que ha llevado nuestra música nicaragüense, propiamente dicho, porque digo nicaragüense porque grandes de las piezas o de las obras que tocaban eran de Alejandro Vega Matus, de Luis Delgadillo y de José de la Cruz Mena, o sea que son nicaragüenses que saltaron a la palestra pública por su calidad musical. Entonces eso es importante que reconozcamos de la música nicaragüense también. Sin embargo,
Si nosotros nos vamos a la costa atlántica, vamos a también otro repertorio importantísimo, que aquí lo tengo anotado. Por ejemplo, la música de Maypole, o sea, de Palo de Mayo. Este Palo de Mayo es además de una música, es una danza de la fertilidad, una danza de cuando vienen las lluvias, una danza de la reproducción, de la producción también, y no hay nadie mejor para bailar un Palo de Mayo que los propios costeños. Por más que me le hagan las danzas aquí del Pacífico, los maestros con danza, usted ve un niño cualquiera o una joven cualquiera en un parque bailando Palo de Mayo, y la contorsión, voy a ocupar esa palabra, la contorsión o los movimientos corporales son excelentes porque les salen de la sangre, parece, ¿verdad? La tienen autóctona. ¿Cómo ver, por ejemplo, un baile de danza normal, común y corriente, en las calles de Masaya o en las casas de Masaya con los bailes de las negras y todo esto? Esto es una cosa preciosa, es una cosa que sale del corazón, es una cosa que la viven. Cuando vas a una escuela de danza, sí aprendes, pero es un poco como cuando una persona aprende piano, pero lo aprende de una manera metódica y no de una manera como inspirada o natural. Yo he notado eso y me disculpan, ¿verdad?, todos los esfuerzos. Lo mismo los trajes. Ustedes observan los trajes de folclóricos propiamente en los lugares y van a ver que hay una creatividad diferente a los diseñadores de las coreografías que se hacen en los grupos de danza, que son excelentes, pero hay una diferencia notoria para mi concepto cuando usted lo mira de una manera natural y cuando lo mira de una manera ya, vamos a decir, artística, propiamente dicho. Por otro lado, tenemos los garífunas. Los garífunas es una parte de una población africana que de alguna manera llegó al Caribe, no sé si a Jamaica, y después llegó también a nuestros territorios, aquí en Nicaragua, también en Honduras, no sé si en Venezuela habrán garífunas, pero al menos los de aquí, los de Honduras que conozco, es como una semicultura, vamos a decir así, diferente a las otras, en el sentido que las danzas son diferentes, la lengua también es diferente, y las costumbres. Entonces el grupo garífuna de acá es y junto a eso van un baile que es costeño, parecido o familia del garífuna, que es la punta. Ustedes se han visto bailar punta, es interesantísimo, porque se llama punta porque las personas no mueven tanto sus piernas, sino que los mueven como en una punta, pero lo que aprenden a mover son las caderas, ¿verdad? No es un baile como la Shakira, pero es un baile más penetrante, más rectilíneo el que hace, y no tan, como dijéramos, no es un baile así sensual, sino que más bien es un baile ceremonial, dijera yo. Entonces la música que se baila con punta es una música muy interesante. Lo mismo otra que está parecido, que es la soca, es un poco más moderna, pero cualquier persona que le guste el ambiente de compartir y escuche esta música, lo primero que se le ocurre es tirarse al centro a bailar, no quedar solo viendo, sino participar de toda esa emoción. Ya más adelante hay otros bailes más modernos en la música también nicaragüense, es el reggaetón, pero no tanto el reggaetón que ahora está en moda, sino el reggaetón original, lo mismo que el reggae, la salsa. En esto de la salsa nosotros tenemos un punto ahí anotado en la pizarra internacional, y es con Luis Enrique Mejía. Luis Enrique Mejía, él se llama el rey de la salsa, el príncipe de la salsa. ¿Por qué? Porque le impuso desde joven un ritmo especial y es reconocido, pues, al menos en América y en otras partes, como que le imprimió su propio sello a la salsa. Y inclusive ganó un premio Grammy, él, en 2009. Entonces, todo esto es Nicaragua, amigos. Todo esto lo gozamos, lo vivimos, y ahora lo podemos ver en Google, podemos ver, por supuesto, en YouTube, podemos ver todas estas expresiones musicales que están hablando de la expresión del interior y de lo profundo de los nicaragüenses, hombres y mujeres.
Hay otro tipo de música interesante, es, por ejemplo, la música ecológica que se habla ahora. Cuando nosotros pensamos en la música ecológica, ahora pensamos directamente sobre el grupo Guardabarranco, porque ellos se dedicaron, Katia Cardenal y su hermano, a cantar, a tocar y a componer toda esta música ecológica que es preciosa y que ha participado en eventos internacionales y han ganado. Pero hay también otras músicas ecológicas que antes en Nicaragua. Yo voy a decir, ¿verdad? Aunque hay un compositor ya fallecido que se llamó Erwin Krieger. Erwin Krieger le llamaban el acuarelista de la música, porque él pintaba musicalmente las diferentes aspectos del campo nicaragüense o de la naturaleza, y entonces esa música por eso se le llama así, y yo creo que en parte pues es ecológica, o no sé si antropológica, pero es una música que, si la vemos, por ejemplo, ¿quién ha escuchado el barrio de pescadores? En el barrio de pescadores te está presentando directamente todo lo que vivía en los barrios, o que ahora son barrios bajos aquí en Managua, y así muchas otras canciones las llevaron a feliz término. Y hay otros que también cantaron cantos de protesta de mucho antes de tipo revolucionario. Entre ellos está, por ejemplo, Otto de la Rocha, uno que se llama, creo, El Patrón, otros Jorge Isaac Carballo. Muchos trataron músicas que tienen que ver con la realidad en estos tiempos de las grandes explotaciones algodoneras aquí en el país. Indudablemente que creo que mencioné Otto de la Rocha, es un multifacético artista. A mí me impresionó en una ocasión cuando vi Pedro Navaja en el Teatro Rubén Darío, un actor de primera y también un compositor de primera de la radio, de todo el sentir nicaragüense con sus programas radiales. Entonces, todo eso está acompañado de música y está acompañado de poesía y del retrato de la realidad nicaragüense. Entonces, toda esta cantidad de compositores nicaragüenses han impreso o imprimido en sus obras la realidad que vivimos, porque eso es la poesía, es la realidad que vive el poeta a través de lo que sucede, y la música, o sea, que también es un don propiamente dicho. Cuando usted es un compositor, también lleva impreso todos esos sentimientos que reflejan, por supuesto, la idiosincrasia de cada uno y de cada pueblo, y nosotros tenemos la propia, y nos debemos sentir orgullosos. Pero hablando más de música, hay compositores que han pasado a la palestra de la excelencia. Por ejemplo, Luis Abraham Delgadillo, de Managua. Obras ya semiclásicas. José de la Cruz Mena, de León, todos sabemos la historia. Sus valses no son los únicos, tienen muchas obras que fueron reproducidas en México. No digamos Alejandro Vega Matus. Alejandro Vega Matus vino desde la parte religiosa. Se dice que gran parte de las canciones que se cantan para la Purísima él las musicalizó. Y así los sones de Pascua, así las marchas fúnebres, así también valses y obras también un poco más importantes en el sentido que ya tienen que ver con lo clásico propiamente dicho. Todas estas obras, pues ahí están. Una gran obra ha hecho la Camerata Bach. La Camerata Bach, voy a contarles una anécdota, pero antes quiero terminar con la Camerata Bach. La Camerata Bach siempre estuvo tocando música clásica, semiclásica, pero después empezó a tocar todos los sones. Quiero contar una experiencia, una anécdota en la que estuve presente. En una ocasión estaba yo en una reunión donde estaba la presidenta Violeta Barrios de Chamorro con varios ministros de entonces, y ella, como era una mujer espontánea, vio al hijo de Erwin Krieger, que también se llama igual, y le dice: mirá, le dice doña Violeta, sería bueno que vos, que te gusta la música, y él dijo que no le gustaba la música,
como compositor, dijo, deberían de hacer con una orquesta más o menos sinfónica o lo que sea, que hagan la palomita guasiruca. Y voy a decir lo que sucedió. Cuando la señora se fue para otro lado, los ministros, que no los voy a nombrar ahora, solo a uno que mencioné, dijeron, qué barbaridad, qué señora, ¿cómo puede pensar que una orquesta sinfónica va a tocar la palomita guasiruca? Ahora díganme ustedes, ¿cuánta música no ha tocado la Camerata Bach, hasta sones de toro, con violines, con oboes, con todos los instrumentos que tiene una orquesta, que esa todavía es una camerata, pero la tienen ampliada actualmente. Y eso me ha gustado mucho, porque ya la señora los oyó posiblemente antes, pero se cumplió en la mente de la señora presidenta que pudieran tocar esa música folclórica nicaragüense. Hoy usted la puede encontrar en YouTube, puede comprar su CD, y es precioso oír de una manera más melódica, voy a decir esa palabra, esa música que es folclórica y tocada por nicaragüenses. Entonces, hoy por hoy hay dos grupos que tienen el respeto de la población musicalmente hablando, y es la Camerata Bach, también ampliada con otros elementos, y el grupo Incanto, que se maneja aquí en Nicaragua, donde han montado obras de teatro, de clásico, y también los cantantes. Y digo esto por conocimiento de causa. Su servidor, creo que lo he dicho en otras ocasiones, su servidor de niño cantaba en los coros en el Loyola, en la escuela Loyola, de entonces. Cuando pasé al Goyena a estudiar los 5 años, fui primer trombonista de la banda del Goyena, que tuvo su fama en su tiempo, dirigida por el profesor Rómulo Acevedo, también el mejor trombonista de Centroamérica. Y posteriormente aprendí a tocar otros instrumentos, y yo estuve fuera de Nicaragua. Cuando regresé, canté 15 años en el Coro Nacional y estuve relacionado con el Teatro Ben Darío y la gente que llegaba allá. Fui tenor primero en el Coro Nacional ad honorem, como íbamos todos en ese tiempo. Entonces, con ese conocimiento de causa es que digo, y me acordé porque ahí se empezó a formar un grupo de canto lírico, y yo fui el que trabajé la escritura de ese grupo, con algunas personas que ahora están en Incanto, y después se retomó eso con Laurano Ortega y otros, y formaron ya directamente el canto lírico, que es un orgullo para las personas que dominan estos temas, ¿verdad?, de la música. Y yo no estoy ahora seguro si han estado fuera de Nicaragua, pero es una gran presentación, apoyados, por supuesto, con personas de otras latitudes, como de Italia, y no sé si también de España mismo. Entonces, resumiendo, porque yo tenía aquí más anotaciones, pero parece que no me va a dar el tiempo, hay otros artistas nacionales que han tenido renombre, por ejemplo, en la música, no importa cuál música que sea, depende de lo que a usted le guste. Por ejemplo, Philip Montalbán es un autor de excelencia, lo mismo que Anthony Matthews, ya dije Herman Krieger, también Chepito Arias en Santana con la batería, Hernando Zúñiga, no digamos, un bolerista o un trovador clásico que todavía está dando conciertos, Luis Pastor, Pancasán, los de Palacagüina. Todos estos grupos han sido importantes en Nicaragua. Antiguamente hubo una orquesta que se llamó la Jazz Carazo. Hubo otro grupo musical importante cuando yo estaba joven, que se llama, o casi muchacho, Julio Max Blanco. Y en fin, grupos más musicales como Macoya o la banda, o hay varias bandas que han surgido y han formado muchos músicos. Amigo, no sé si esta retahíla de canciones y esta retahíla de orquestas y de música ha podido reflejar todo lo grande que tiene Nicaragua en su música, y que debemos promoverla y debemos crearla y darle el reconocimiento a nuestros artistas. Bien, hemos llegado al final de este tema. Soy Francisco Picado, de la Clínica de Terapias Naturales y Spa. Los esperamos para poder atenderlos en su salud con consulta, con acupuntura, con masajes, con productos, y también pueden asistir a nuestro curso. Nuestra dirección está en pantalla. Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Hasta la próxima.